El MC1496 es un circuito integrado analógico diseñado principalmente para funcionar como modulador y demodulador. Cuando opera como modulador, el circuito multiplica dos señales analógicas, de modo que su salida es proporcional al producto de ambas señales. De acuerdo con la hoja de datos de este circuito integrado, es posible implementar un modulador AM balanceado. En la figura 25 de la hoja de datos se muestra el diagrama de conexión recomendado. Dicho diagrama indica que el circuito utiliza una alimentación simple, por lo que no es necesario construir una fuente de alimentación simétrica. En este caso, basta con utilizar una fuente de 12 voltios de corriente continua. Para su funcionamiento, el circuito requiere dos señales de entrada, la señal moduladora y la señal portadora. Para fines prácticos, la señal moduladora se implementa mediante una señal senoidal producida por el canal 1 del generador de funciones. Se recomienda que su frecuencia se encuentre dentro del rango audible para el oído humano, comprendido entre 20 Hz y 20 kHz. En esta práctica se utiliza una frecuencia de 1 kHz, ya que permite observar con claridad el proceso de modulación y facilita el análisis de la señal obtenida. La señal portadora corresponde a la señal de alta frecuencia y es producida por el canal 2 del generador de funciones. Su valor en frecuencia puede elegirse de acuerdo con la aplicación deseada. Si se desea comprobar experimentalmente la transmisión utilizando un receptor de radio AM, la frecuencia de la portadora debe encontrarse dentro de la banda de AM comercial, comprendida aproximadamente entre 530 y 1700 kHz aproximadamente. Es importante destacar que esta frecuencia determina el punto del dial en el que podrá sintonizarse la señal transmitida de nuestra radio. Para apreciar correctamente las señales en el osciloscopio, no basta con presionar el botón de autoscale. En ocasiones, es necesario ajustar el nivel de disparo, trigger, el tiempo de visualización horizontal, así como la escala de amplitud de las señales correspondientes los dos canales. Nótese que la envolvente de la señal de salida está formada por dos curvas que corresponden a la señal moduladora. La envolvente inferior conserva la misma forma que la señal moduladora, mientras que la envolvente superior corresponde al reflejo de esta señal respecto al eje horizontal. La figura en modo XY del osciloscopio muestra una representación geométrica de cómo cambia la amplitud de la portadora respecto a la señal moduladora. Esto permite identificar visualmente el índice de modulación sin necesidad de medir directamente las amplitudes. Al variar el índice de modulación mediante el ajuste del potenciómetro, se modifica la profundidad de la envolvente de la señal AM. Cuando el índice de modulación es menor que 1, se produce una modulación inferior al 100%, las envolventes superior e inferior permanecen separadas y no llegan a tocarse. En modo XY este efecto dibuja un trapecio en el osciloscopio. Cuando ambas envolventes se encuentran en el punto de mínima amplitud, el índice de modulación es igual a 1, lo que corresponde al 100% de modulación. En modo XY se produce un triángulo. Si las envolventes comienzan a cruzarse entre sí se produce un fenómeno conocido como sobremodulación y ocurre cuando el índice de modulación es mayor que 1. En modo XY esto genera dos triángulos encontrados. Si se pretende realizar una transmisión experimental, es recomendable utilizar un índice de modulación cercano a 1, ya que esto permite obtener la máxima variación de amplitud sin producir sobremodulación ni distorsión en la señal. Debido a que este circuito no incorpora una etapa de potencia, no es posible realizar transmisiones a grandes distancias. Sin embargo, se puede comprobar experimentalmente su funcionamiento utilizando un cable largo conectado a la salida del modulador y colocándolo cerca de la antena de un receptor de nuestra radio. De esta manera se produce un acoplamiento de corto alcance que permite captar la señal moduladora y escuchar el tono de 1 kHz que corresponde a la señal de información utilizada. Una señal de audio puede utilizarse como información para modular la portadora y observar experimentalmente el proceso de transmisión en amplitud modulada.